Mi hermana mayor, la niña de oro, solía burlarse de mí en las reuniones familiares y llamarme perdedora, pero cuando me casé... Hola a todos, ni siquiera sé por dónde empezar. Supongo que siempre he sido la otra hermana. Mi nombre es Lindsay, tengo 29 años y crecí a la sombra de mi hermana mayor, Melanie, que ahora tiene 34. Siento que toda mi vida se ha tratado de estar a su altura, excepto que nunca pude, al menos no a los ojos de mis padres. Melanie siempre ha sido la niña de oro. Recuerdo cuando era niña y veía cómo todo parecía salirle sin esfuerzo. Era la estrella de todas las obras escolares, la capitana de su equipo de fútbol y la estudiante de sobresaliente de la que mis padres no podían dejar de presumir. Mientras tanto, yo era, bueno, solo Lindsay, la más callada, la chica que amaba dibujar en su cuaderno de bocetos, pero que no brillaba en las cosas que a ellos les importaban. No es que no lo intentara. Me entregué al arte porque era lo único en lo que sentía que era buena, pero incluso entonces, no era suficiente. Recuerdo vívidamente un día en particular. Mi maestra de arte de la secundaria le dijo a mi mamá durante una conferencia de padres y maestros que yo tenía un verdadero talento, que incluso podría obtener una beca para la universidad si seguía con ello. Estaba tan orgullosa, tan emocionada, pero cuando llegamos a casa, mi mamá dijo, «Qué bien, cariño, pero no es como si el arte fuera una carrera real. Melanie ya está estudiando para los exámenes SAT, tal vez deberías concentrarte en algo práctico». Me destrozó. Tenía 12 años. No quería ser práctica. Quería que se sintieran orgullosos de mí, aunque fuera por algo diferente a Melanie. Pero el favoritismo no terminó ahí. Mis padres le dieron a Melanie todas las ventajas que se les ocurrían. Pagaron sus clases de piano, tutores privados y costosos campamentos de verano que apenas parecía disfrutar. Sin embargo, cuando se trataba de mí, el presupuesto era ajustado, o al menos eso afirmaban. Les rogué por clases de arte, incluso las más baratas en el centro comunitario, pero siempre decían, no, simplemente no podemos permitírnoslo ahora mismo, Lindsay. Sin embargo, de alguna manera, sí podían permitirse un coche nuevo para Melanie cuando cumplió 16 años. Hablando de ese coche, aquí hay una historia que todavía me hace hervir la sangre. En mi 16 cumpleaños, me había convencido de que finalmente este era mi momento. Si Melanie recibió un coche, tal vez, solo tal vez, me sorprenderían con uno a mí también. En cambio, recibí un suéter. ¿Un suéter? No soy desagradecida, sé que no todos los niños reciben un coche, pero ¿lo peor? Ese mismo día, Melanie llegó a casa de la universidad con un neumático desinflado en su coche, y adivinen quién tuvo que sentarse a ver cómo mi papá pasaba horas arreglándolo mientras mi pastel de cumpleaños permanecía intacto sobre la encimera. Feliz cumpleaños para mí. Y no son solo las cosas materiales lo que duele, es el abandono emocional. Mi mamá siempre consentía a Melanie, llenándola de cumplidos como, eres tan hermosa, eres tan inteligente y vas a hacer cosas increíbles. No recuerdo la última vez que me dijo algo así a mí. Cuando conseguí mi primer trabajo en una pequeña empresa de diseño gráfico, estaba en la luna, pero la reacción de mi mamá fue, qué bien, pero ¿cuándo vas a volver a la escuela? Ya sabes que Melanie obtuvo su maestría. Una vez intenté hablar con mi papá sobre esto. Él es más callado que mi mamá, más pasivo. Le pregunté por qué sentía que amaban más a Melanie que a mí. Suspiró, se sintió incómodo y dijo, no la amamos más, Lindsay, es que ella nos necesita más. ¿Qué demonios significa eso? ¿Ella los necesita más? A ella le entregaron todo. Si alguien necesitaba apoyo, era yo. A medida que crecí, la división entre nosotras solo se hizo más grande. Melanie pasó a cosas más grandes y mejores, una educación en la Ivy League, un trabajo bien remunerado en finanzas, un brillante anillo de compromiso de su igualmente perfecto prometido, ¿y yo? Me sentía estancada. Mi carrera artística no despegó exactamente como esperaba, y cada vez que veía a mis padres, me preguntaban, entonces, ¿qué sigue?, como si lo que hubiera logrado hasta ahora no fuera suficiente. Uno de los momentos más humillantes sucedió el pasado Día de Acción de Gracias. Melanie y su prometido, Jason, vinieron a cenar y, por supuesto, mis padres se lucieron, costilla, vino elegante, de todo. Yo llevé un pastel de calabaza que había horneado yo misma, del cual estaba muy orgullosa porque no soy muy buena cocinera.
Cuando lo puse en la mesa, mi mamá me dio esta pequeña sonrisa forzada y dijo, «Oh, cariño, qué bien, pero Melanie trajo un pastel de queso de esa panadería del centro. A todos les encantan sus postres. ¿Adivinen cuál se comió primero?» No es solo que Melanie recibe todos los elogios, es que finge no darse cuenta. Actúa como si fuera ajena al favoritismo, pero en el fondo, creo que le encanta ser la estrella. Hubo una vez hace años en que intenté llamarle la atención por eso. Le dije que no era justo como nos trataban mamá y papá de manera diferente. Me miró con los ojos muy abiertos e inocente y dijo, «Lindsay, estás siendo ridícula. Mamá y papá nos aman por igual». Luego se dio la vuelta y publicó una foto en Instagram con la leyenda, «Mis padres son los mejores», sobre una foto del nuevo reloj que le compraron solo porque sí. Siento que me han manipulado toda mi vida. Cada vez que intento explicar cómo me siento, me encuentro con negación o lástima. Estás exagerando, Lindsay, pobrecita, como si fuera una florecita frágil que no puede manejar sus emociones. Es agotador. Recientemente, me he estado alejando de mi familia cada vez más. Dejé de ir a todas las reuniones familiares, dejé de llamar a mi mamá solo para escuchar sobre los últimos logros de Melanie. Me he estado concentrando en mi arte nuevamente, tratando de encontrar esa pasión que tenía de niña antes de que su constante comparación me la succionara, pero es difícil. No importa cuánto intente distanciarme, esa voz en mi cabeza todavía susurra, «Nunca serás lo suficientemente buena». Supongo que lo que quiero saber es, ¿estoy loca por sentirme así? ¿Está mal querer que mis padres que me vean por quien soy en lugar de por quien no soy? ¿O estoy destinada a pasar el resto de mi vida a la sombra de Melanie? Después de años de sentirme estancada, finalmente me encontré en un buen lugar, o al menos lo que yo creía que era un buen lugar. Había estado trabajando como diseñadora gráfica independiente, construyendo lentamente un portafolio del que estaba orgullosa. No era un trabajo glamuroso, pero me encantaba. Por primera vez, sentí que tenía el control de mi vida, lejos de las constantes comparaciones con Melanie. Fue entonces cuando conocí a Zach. Fue un encuentro casual en una pequeña exposición de negocios a la que asistí para hacer contactos. Estaba parada torpemente cerca de un stand, hojeando folletos, cuando él se acercó a mí. Era alto, con cabello oscuro que tenía la cantidad justa de canas en las sienes, y tenía una confianza relajada que noté de inmediato. «Parece que preferirías estar en cualquier otro lugar», dijo con una sonrisa. Me reí, un poco avergonzada. «¿Es tan obvio?» Se presentó como Zach, el dueño de una pequeña pero exitosa startup tecnológica que desarrollaba software para pequeñas empresas. Mientras hablábamos, me enteré de que tenía 36 años, era autónomo y había construido su negocio desde cero. A diferencia de muchas de las personas que había conocido en eventos como estos, Zach no era pretencioso ni insistente. Escuchaba cuando hablaba de mi trabajo, incluso hacía preguntas sobre mi proceso de diseño y los tipos de clientes con los que trabajaba. Se sintió refrescante. Durante las siguientes semanas, nos mantuvimos en contacto. Zach no solo era amable y encantador, era inteligente, ambicioso y genuinamente interesado en lo que tenía que decir. Me pidió que diseñara algunos materiales de marca para su empresa, y trabajar con él fue un sueño. Me trató como a una igual, algo a lo que no estaba acostumbrada, especialmente después de años de estar eclipsada por Melanie. Cuando Zach y yo empezamos a salir, fue como una bocanada de aire fresco. Por primera vez, me sentí vista, no como la hermana de Melanie o la hija menos exitosa, sino como Lindsay. No le importaban las dinámicas de mi familia o el equipaje que llevaba, se preocupaba por mí. Por supuesto, Melanie tuvo que arruinarlo. Al principio, mis padres parecían cautelosamente optimistas sobre Zach. Les gustaba que tuviera éxito, aunque mi mamá no pudo resistirse a hacer comentarios sarcásticos como, «Bueno, es un poco mayor, ¿no? O espero que se tome en serio lo tuyo». ¿Pero Melanie? Lo odió desde el principio. Debía haberlo visto venir. Melanie se nutre de ser el centro de atención, la que todos envidian. El éxito de Zach la hizo sentir amenazada. No podía soportar que yo hubiera encontrado a alguien que no solo fuera amable y solidario, sino también tremendamente exitoso por derecho propio. Entonces, al más puro estilo de Melanie, decidió armar un drama. Empezó sutilmente.
En una cena familiar, Mel hizo un comentario sobre lo conveniente que era que yo hubiera conocido a Thatch mientras trabajaba en un proyecto para él. Entonces, conseguiste al chico y al cliente, bromeó, lo suficientemente alto para que todos la escucharan. Intenté reírme, pero la implicación era clara, ella pensaba que solo estaba saliendo con Thatch por su dinero. Las cosas escalaron rápidamente después de eso. Melanie comenzó a difundir rumores dentro de nuestra familia, diciéndoles que Thatch era una especie de sugar daddy. Incluso llegó a decirles a mis padres que yo lo estaba usando para escapar de mi carrera sin éxito. Solo creo que Lindsay se está precipitando, decía, fingiendo preocupación. No es como si alguna vez hubiera salido con alguien como Thatch antes. Tienen que admitir que es un gran avance. ¿Lo peor? Mis padres le creyeron. Una noche, mi mamá me acorraló después de la cena. Lindsay, dijo, su tono rezumando preocupación, ¿estás segura de que Thatch es el hombre adecuado para ti? Es tan establecido. No quiero que salgas lastimada si esto no funciona. ¿De qué estás hablando?, le reproché. Thatch y yo estamos felices. ¿Por qué no puedes dejarme tener esto? Mi mamá dudó. Es que Melanie mencionó algunas cosas. Y por supuesto que lo hizo, interrumpí, porque Melanie no soporta cuando la atención no está sobre ella. Salí de la casa esa noche, pero el daño ya estaba hecho. Las semillas de la duda habían sido plantadas, y no importa cuánto me defendiera, sentía que mi familia ya se había decidido. Los rumores tampoco se detuvieron con mi familia. Melanie comenzó a difundirlos a amigos en común, personas con las que ni siquiera había hablado en años. Un día recibí una llamada de una vieja amiga de la escuela secundaria, Sara, de quien no había sabido nada en mucho tiempo. Hola, Lindsay, dijo vacilante, solo quería saber cómo estás. Escuché algunas cosas sobre Thatch y quería asegurarme de que estás bien. Espera, ¿qué cosas?, pregunté, confundida. Sara dudó. Bueno, Melanie mencionó que Thatch podría ser, controlador, dijo. Has estado pasando todo tu tiempo con él y apenas hablas con tu familia. Solo quería asegurarme de que todo esté bien. Estaba furiosa. Sara, eso no es cierto. Thatch no es nada así. Melanie solo está. Me detuve, dándome cuenta de que no tenía sentido explicarlo. Melanie ya había hecho su daño. Cuando me enfrenté a Melanie por eso, actuó como si fuera la víctima. Solo estaba preocupada por ti, dijo, con los ojos muy abiertos e inocentes. No quería que se exagerara, ya sabes cómo a la gente le encanta chismorrear. Tú eres la que empezó el chisme, grité. ¿Por qué no puedes ser feliz por mí, por una vez? Pero a Melanie no le importaba. Nunca lo hace. Lo único que le importaba era derribarme, asegurándose de que permaneciera a su sombra donde pensaba que pertenecía. A pesar de todo esto, Thatch fue mi roca. Podía ver cuánto me estaba doliendo, e hizo todo lo posible para apoyarme. Lindsay, dijo una noche mientras estábamos sentados en su sofá, no le debes a nadie una explicación por nuestra relación. Ni a tus padres, ni a Melanie, ni a nadie. Las personas que realmente se preocupan por ti verán la verdad. Quería creerle, pero era difícil. Cuanto más difundía Melanie sus mentiras, más aislada me sentía. Incluso algunos de mis amigos más cercanos comenzaron a actuar distantes, como si no estuvieran seguros de qué creer. Sentí que estaba librando una batalla perdida, y Melanie estaba ganando. Pero Thatch tenía razón en una cosa, las personas que realmente se preocupaban por mí permanecieron a mi lado. Mi mejor amiga, Emily, fue una de ellas. Cuando escuchó lo que decía Melanie, me llamó de inmediato. Lindsay, esto es ridículo, dijo. Cualquiera que te conozca sabe que no eres ese tipo de persona. Melanie solo está celosa. No soporta que seas feliz. Escuchar esas palabras significó más para mí de lo que puedo expresar. Por primera vez en semanas, sentí que no estaba completamente sola. En cuanto a Thatch, no dejó que los rumores le afectaran. En todo caso, solo nos hicieron más fuertes. Él vio a través de los juegos de Melanie y se negó a dejar que arruinara lo que teníamos. Ella puede decir lo que quiera, me dijo, al final del día, lo único que importa somos nosotros. Y tenía razón.
Melanie podía difundir todos los rumores que quisiera, pero no podía quitar lo que Zach y yo habíamos construido juntos. Por primera vez en mi vida, no era solo Lindsay, la otra hermana, era Lindsay, la mujer que había encontrado el amor y la felicidad a pesar de todo lo que Melanie había intentado arrojarme. Solía pensar que las cosas no podían empeorar después de los rumores iniciales de Melanie sobre Zach. Estaba equivocada. Melanie no se conformó solo con envenenar la percepción que mi familia tenía de mí. Llevó su campaña a las redes sociales, arrastrando mi nombre por el barro para que todo el mundo lo viera. Empezó sutilmente, como la mayoría de las travesuras de Melanie. Publicó una foto de ella y su esposo, Jason, frente a su extensa casa en las afueras, con la leyenda: "Es increíble lo que se puede lograr con trabajo duro y dedicación. Algunos de nosotros no necesitamos atajos". Sabía que era sobre mí. El momento era demasiado perfecto. Zach y yo acabábamos de compartir fotos de una escapada de fin de semana a Napa Valley, algo que Melanie seguramente había visto. Intenté ignorarlo, pero sus publicaciones se volvieron cada vez más puntuales. Otra de unos días después la mostraba sosteniendo un bolso de diseñador con la leyenda: "Compré esto con mi propio dinero porque, ya sabes, algunos de nosotros no dependemos de otros para financiar nuestro estilo de vida". La peor, sin embargo, fue una foto de ella parada en su jardín con una sonrisa de suficiencia, sosteniendo una taza de café que decía Gelbos. ¿La leyenda? Es increíble cómo algunas personas harían cualquier cosa por una vida gratis. La sección de comentarios estaba llena de sus amigos y conocidos que intervenían, algunos incluso etiquetándome directamente en sus respuestas. Estaba furiosa, pero no sabía qué hacer. Una parte de mí quería llamarla la atención públicamente, defenderme, pero Zach me convenció de lo contrario. "Ella te está provocando", dijo. "Si respondes, le estás dando exactamente lo que quiere". Tenía razón, por supuesto, pero eso no lo hizo más fácil. Cada vez que abría mis redes sociales, ahí estaba, su rostro de suficiencia, sus leyendas pasivo-agresivas, su ejército de facilitadores. Sentí que estaba librando una guerra contra mí, y ni siquiera tenía un arma para defenderme. Las cosas llegaron a un punto crítico durante una cena familiar unas semanas después. Mis padres habían invitado a todos a lo que afirmaban era una velada relajante. Debí haberlo sabido. Nada de estar en la misma habitación que Melanie podría ser relajante. Desde el momento en que Zach y yo entramos, Melanie estaba tensa. Nos saludó con una sonrisa fingida y un hola a los dos demasiado brillante, pero su tono rezumaba sarcasmo. Apenas reconoció a Zach, en cambio, concentró toda su atención en Jason, haciendo una gran demostración de preguntarle sobre su trabajo, sus próximas vacaciones y sus planes para remodelar su cocina ya perfecta. La cena comenzó sin incidentes. Mi mamá había cocinado una de sus comidas estrella, pollo asado con todos los acompañamientos, y la conversación fue principalmente una charla trivial. Pero entonces Melanie, siempre en busca de atención, decidió que era hora de remover el asunto. Se recostó en su silla, haciendo girar su copa de vino como una especie de villana en una telenovela, y dijo: "¿Sabes? Es curioso. El otro día estaba hablando con una de mis amigas y mencionó cómo algunas personas están viviendo el sueño de todos los cazadores de dinero". La mesa quedó en silencio. Mi papá tosió torpemente. Mi mamá le lanzó una mirada de advertencia a Melanie, pero ella la ignoró. "Quiero decir", continuó, con los ojos fijos en mí, "imagínense encontrar a alguien que esté dispuesto a pagar por todo, tus vacaciones, tu estilo de vida, incluso tu carrera. Debe ser agradable, ¿eh?". Zach se puso rígido a mi lado. Podía sentir el calor subir a mis mejillas, pero me negué a dejar que me viera romperme. "¿Estás tratando de decir algo, Melanie?", pregunté, manteniendo mi voz lo más tranquila posible. "Oh, no, por supuesto que no", dijo inocentemente. "Solo estoy haciendo una observación. Algunas personas tienen toda la suerte". "La suerte no tiene nada que ver con eso", interrumpió Zach, con voz baja pero firme. "Lindsay trabaja duro y no necesita depender de nadie para que la mantenga". Melanie sonrió. "Oh, estoy segura de que sí. Quiero decir, el diseño gráfico es una trayectoria profesional tan estable y lucrativa. Seguro que tú no ayudas en absoluto, ¿verdad?". "Zach, basta", la voz de mi mamá cortó la tensión como un cuchillo. "Melanie, detente, esto no es apropiado".
Pero Melanie no había terminado. Dejó su copa con demasiada fuerza, el sonido resonó en toda la habitación. Solo estoy siendo honesta, mamá. ¿No se supone que debemos hacer eso como familia? ¿Ser honestos entre nosotros? No pude soportarlo más. Me levanté tan rápido que mi silla casi se cayó. ¿Honestidad? No sabrías qué es la honestidad ni aunque te golpeara en la cara. Todo lo que sabes hacer es derribar a la gente porque no soportas cuando el centro de atención no eres tú. Lindsay, no, dijo Thatch en voz baja, poniendo una mano en mi brazo, pero ya había pasado el punto de importarme. ¿Sabes cuál es tu problema, Melanie?, dije, mi voz temblaba de rabia. No soportas el hecho de que alguien más pueda ser feliz, por una vez. Te nutres haciendo que otras personas se sientan pequeñas porque es la única forma en que puedes sentirte grande. El rostro de Melanie se puso rojo, pero no respondió. Mi papá murmuró algo sobre que todos necesitaban calmarse, pero no estaba interesada en escuchar sus intentos a medias de mediación. Agarré mi abrigo y me volví hacia Thatch. Vámonos. Salimos sin decir otra palabra, la tensión en la habitación era tan densa que sentí que me ahogaba con ella. Tan pronto como llegamos al coche, me derrumbé. Ya no puedo hacer esto, sollocé. No puedo seguir fingiendo que todo está bien cuando ella está haciendo todo lo posible para arruinar mi vida. Thatch me abrazó, su voz era reconfortante. No tienes que hacerlo. No le debes a ella ni a nadie más en tu familia nada. Has trabajado duro por lo que tienes y no necesitas justificarlo ante nadie, mucho menos ante Melanie. Tenía razón, por supuesto, pero por mucho que quisiera sacar a Melanie de mi vida por completo, sabía que no sería tan sencillo. No solo era mi hermana, era la favorita de mis padres, su niña de oro. Sacarla significaría sacarlos a ellos también, y no estaba segura de estar lista para eso. Los siguientes días fueron un torbellino de emociones, ira, tristeza, frustración. Bloqueé a Melanie en todas las redes sociales, sin querer ver ninguna más de sus publicaciones pasivo-agresivas, pero el daño ya estaba hecho. Amigos y conocidos que habían visto sus publicaciones ya estaban haciendo preguntas, sus voces rezumando un juicio apenas disimulado. «No estás saliendo con él por su dinero, ¿verdad?», me preguntó uno de ellos sin rodeos. No, no lo estoy, le reproché, pero los rumores persistieron, y la sombra de Melanie se cernió más grande que nunca. No importa cuánto intentara escapar de ella, sentía que siempre estaba un paso por delante, lista para arrastrarme de vuelta. Después de esa desastrosa cena familiar, supe que no podía seguir sometiéndome a los juegos de Melanie. Cada interacción con ella se sentía como una mina terrestre esperando a explotar, y yo ya no quería caer en sus trampas. Thatch y yo hablamos de ello, y ambos estuvimos de acuerdo en que necesitaba dar un paso atrás por mi propia salud mental. Tenía que establecer algunos límites, incluso si eso significaba perderme los eventos familiares. La primera prueba llegó un par de semanas después cuando mis padres anunciaron que iban a organizar una barbacoa. «Será divertido», dijo mi mamá por teléfono, con una voz demasiado alegre. «Jason y Melanie vendrán, y ustedes pueden traer a Thatch. No los hemos visto en mucho tiempo». Dudé. «No creo que sea una buena idea, mamá». Suspiró, ese tipo de suspiro de exasperación que siempre me hacía sentir como una niña difícil. «Oh, Lindsay, no seas así. Es solo una pequeña barbacoa. No sigues molesta por lo que dijo Melanie, ¿verdad?» «¿Sigues molesta?», repetí, incrédula. «Mamá, básicamente me acusó de ser una cazafortunas frente a toda la familia. Y eso sin mencionar toda la porquería que ha estado publicando en internet». Mi mamá lo descartó con una risa. «Oh, cariño, ya sabes cómo es Melanie. No dice en serio la mitad de lo que dice. Ustedes dos solo necesitan hablar las cosas». «No, mamá», dije con firmeza. «Lo que necesito es que deje de atacarme cada vez que pueda. Hasta que eso suceda, no voy a ir a ningún evento donde ella esté presente». Hubo una larga pausa. Finalmente, dijo, «Bueno, creo que estás exagerando, pero si así es como te sientes». No fue la reacción que esperaba, pero al menos no presionó más. Thatch y yo pasamos ese fin de semana haciendo senderismo, disfrutando de la paz y la tranquilidad de los senderos lejos de la presencia tóxica de Melanie. Pero mi ausencia no pasó desapercibida.
Unos días después, mi papá llamó. Su tono era suave pero con ese toque de decepción que había escuchado tantas veces antes. Lindsay, tu madre me dijo que no fuiste a la barbacoa por culpa de Melanie. ¿Es cierto? Sí, papá, dije, preparándome para el sermón que sabía que venía. Lindsay, dijo, es tu hermana. Las familias a veces se pelean, pero eso no significa que simplemente te marches. Tu mamá y yo les hemos criado a las dos mejor que eso. Sentí un nudo en la garganta. Papá, esto no es solo una pelea, son años de que Melanie me esté derribando, y no voy a seguir aguantándolo. Tengo que protegerme. Suspiró. Entiendo que estés molesta, pero no dejes que esto destruya a la familia. Ustedes dos necesitan encontrar una manera de arreglar las cosas. ¿Destruir a la familia? Las palabras me golpearon como un puñetazo en el estómago. Era la misma táctica de culpa que mis padres habían usado toda mi vida para mantenerme en línea, y estaba muy cansada de ello. Yo no soy la que está destruyendo a la familia, papá, dije, mi voz temblaba. Si quieres culpar a alguien, culpa a Melanie. Pero no lo hizo. Nunca lo haría. Durante los siguientes meses, me mantuve fiel a mi decisión. Cada vez que mis padres me invitaban a algo a lo que Melanie asistiría, yo me negaba. Avísennos cuando organicen algo sin Melanie, les decía. Nunca lo hicieron. Cada vez que les rechazaba, hacían comentarios sobre cómo estaba siendo irrazonable, cómo Melanie estaba haciendo todo lo posible, cómo estaba dejando que un tonto malentendido lo arruinara todo. Lo que no entendían, o se negaban a entender, era que esto no era un malentendido. Era un patrón de comportamiento que se había extendido a lo largo de toda mi vida, y no iba a seguir sometiéndome a él solo para mantener la paz. La distancia de mi familia fue difícil, pero también me dio la oportunidad de concentrarme en mí misma. Me lancé a mi trabajo, aceptando nuevos clientes y ampliando mi portafolio. Zach fue mi mayor apoyo, siempre ahí para animarme y recordarme mi valía cuando comenzaba a dudar de mí misma. Y lentamente, pero con seguridad, comencé a sentir que estaba recuperando mi identidad. Lindsay, la artista, la pareja, la mujer que no necesitaba la aprobación de su familia para sentirse completa. Pero, por supuesto, Melanie no se conformó con dejar que las cosas siguieran así. Una tarde, recibí una llamada de mi mejor amiga, Emily. Oye, ¿has visto la última publicación de Melanie?, preguntó, su voz teñida de preocupación. No, dije, mi estómago se hundía. ¿Qué hizo ahora? Emily dudó. Publicó esta foto de la cena del aniversario de tus padres, y la leyenda decía, algunos de nosotros si vamos a ver a nuestra familia la familia es primero. ¿Gemí? Increíble. No soporta que ya no esté siguiendo su juego, así que ahora está tratando de hacerme quedar como la mala. Emily suspiró. Sé que es difícil, pero no dejes que te afecte. Estás haciendo lo correcto al establecer límites. Quería creerle, pero la culpa me estaba carcomiendo. Cada vez que veía una foto de mi familia junta sin mí, cada vez que escuchaba el tono de decepción de mi mamá o el suspiro de exasperación de mi papá, sentía que les estaba fallando. No importaba que me estuviera protegiendo. Una parte de mí todavía anhelaba su aprobación, su validación. El punto de inflexión llegó unas semanas después cuando mis padres nos invitaron a Zach y a mí a cenar. Solo seremos nosotros cuatro, prometió mamá. Sin Melanie, sin drama. A regañadientes, acepté. Quería creer que finalmente estaban dispuestos a escucharme, a entender de dónde venía. Pero cuando llegamos, había un quinto cubierto en la mesa. Mi corazón se hundió. Por favor, díganme que no es para quien creo que es, dije antes de que mi mamá pudiera responder. Sonó el timbre. Momentos después, Melanie entró, sonriendo. Oh, Lindsay, no sabía que estarías aquí, dijo, su tono rezumaba una falsa sorpresa. Me volví hacia mis padres. ¿Hablan en serio? Me mintieron. Lindsay, por favor, dijo mamá, con voz suplicante. Solo pensamos que si ustedes dos pasaban algo de tiempo juntos, podrían arreglar las cosas. Negué con la cabeza, con lágrimas de ira y traición brotando en mis ojos. No lo entienden, ¿verdad? Yo no soy el problema aquí, ella lo es. Melanie jadeó,
agarrándose el pecho con falsa ofensa. ¿Yo? ¿Qué hice? Ya no pude soportarlo más. Sabes exactamente lo que hiciste, Melanie. Te has pasado toda nuestra vida derribándome, y ya no voy a fingir que está bien. Ya no voy a ser tu saco de boxeo. Ella sonrió. Oh, por favor, eres tan sensible, Lindsay. Tal vez si dejaras de hacerte la víctima todo el tiempo, la gente realmente te tomaría en serio. Eso fue todo. Agarré la mano de Thatch y me volví hacia mis padres. Si no pueden respetar mis límites, entonces ya no puedo ser parte de esta familia. Mi mamá comenzó a llorar. Mi papá parecía querer decir algo pero no sabía qué. Melanie simplemente se quedó ahí, luciendo tan engreída como siempre. Mientras salíamos por la puerta, Thatch apretó mi mano. Hiciste lo correcto, dijo. Quería creerle, pero lo único que sentía era angustia. Por primera vez en lo que pareció una eternidad, la vida era tranquila. Thatch y yo habíamos encontrado un ritmo juntos, una especie de santuario lejos del drama de mi familia, constantemente agitado. Todavía estaba distanciada de mis padres y de Melanie, pero no me arrepentía. Había pasado demasiado tiempo de mi vida esforzándome al máximo para complacerlos. Ahora estaba centrada en mi propia felicidad. Esa felicidad creció 10 veces cuando Thatch me propuso matrimonio. Estábamos de vacaciones, hospedándonos en una finca privada en una isla apartada. Era el tipo de lugar con el que solo había soñado: playas vírgenes, vegetación exuberante y una villa que parecía sacada de una revista de viajes. Thatch había planeado todo el viaje como una sorpresa para nuestro segundo aniversario. Me dijo que empacara una maleta, pero no me dijo a dónde íbamos, solo que sería un lugar especial. La propuesta tuvo lugar la segunda noche, después de una cena privada en la terraza con vista al mar. El cielo era un remolino de naranjas y púrpuras mientras el sol se ponía, y el sonido de las olas rompiendo contra la costa era el telón de fondo perfecto. Estaba admirando la vista cuando Thatch de repente se arrodilló, sosteniendo una pequeña caja de terciopelo en su mano. Lindsay, dijo, su voz firme pero llena de emoción, estos últimos 2 años contigo han sido los más felices de mi vida. Me has mostrado lo que significa amar y ser amada de verdad. Quiero pasar el resto de mi vida contigo. ¿Quieres casarte conmigo? Estaba tan abrumada que apenas podía hablar. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras asentía, mi corazón sintiendo como si fuera a estallar por la pura alegría de todo. Sí, finalmente logré decir. Sí, por supuesto que me casaré contigo. El anillo era hermoso. Un diseño simple pero elegante con un solo diamante que brillaba como las estrellas sobre nosotros. No era llamativo ni exagerado, y me encantó que Thatch hubiera elegido algo tan perfectamente mío. Pasamos el resto de la noche celebrando, bebiendo champán bajo las estrellas y soñando con nuestro futuro juntos. Por una vez, sentí que mi vida era mía, no definida por las expectativas de mi familia o la sombra de Melanie, sino por el amor y la felicidad que había construido con Thatch. Cuando volvimos del viaje, comenzamos a planificar la boda. Ninguno de los dos quería nada grande o extravagante. Ambos valorábamos la intimidad por encima del espectáculo. Nos decidimos por una pequeña ceremonia con solo 25 invitados, amigos cercanos y algunos miembros de la familia que habían apoyado nuestra relación desde el principio. Estaba claro que Melanie no estaría en la lista de invitados. La invitación de mis padres fue una decisión más complicada. Luché con ella durante semanas, dividida entre querer que estuvieran allí y temer el drama que podrían traer. Finalmente, decidí invitarlos, pero dejé claro que si traían a Melanie como acompañante, serían excluidos de inmediato. Este es mi día, les dije sin rodeos. No voy a dejar que lo arruine. El lugar era perfecto, un viñedo encantador enclavado en el campo con colinas onduladas y vistas pintorescas. La ceremonia se llevaría a cabo en un jardín al aire libre, seguida de una cena y baile bajo un dosel de luces de hadas. Thatch y yo trabajamos en estrecha colaboración con una planificadora de bodas, Amanda, quien nos ayudó a hacer realidad nuestra visión. Fue una bendición, mantuvo todo en orden y se aseguró de que no se pasara por alto ningún detalle. Por supuesto, Melanie se enteró de la boda. Todavía no estoy segura de cómo. Mis padres juraron que no se lo habían dicho, pero no me extrañaría que se les hubiera escapado accidentalmente. Una vez que lo supo, comenzó el sabotaje.
Comenzó con rumores. Melanie llamó a miembros de la familia extendida que no estaban invitados, diciéndoles que los estaba excluyendo deliberadamente porque pensaba que era demasiado buena para la familia. Le dijo a un primo que la boda se celebraría en un viñedo pretencioso y caro y afirmó que estaba gastando el dinero de Thatch como si se estuviera acabando. Siempre ha estado celosa de mí, supuestamente dijo Melanie. Toda esta boda es solo su manera de intentar superarme. Me enteré de los rumores por mi tía Karen, quien me llamó una noche, claramente molesta. Lindsay, ¿es cierto que no estás invitando a nadie de la familia excepto a tus padres?, preguntó. Tía Karen, eso no es cierto, dije, mi frustración bullía. Estamos teniendo una boda pequeña, eso es todo. No se trata de excluir a nadie, se trata de mantenerla íntima. Bueno, Melanie ha estado diciendo algunas cosas, admitió. Solo pensé que debería saberlo. Le agradecí el aviso y colgué, mis manos temblaban de rabia. Thatch me encontró caminando por la sala, murmurando en voz baja. Es increíble, exclamé. Está difundiendo mentiras sobre mí a toda la familia solo porque no la invité a mi boda. Thatch me rodeó con sus brazos, su presencia tranquila me calmó. Deja que diga lo que quiera, dijo. Las personas que importan saben la verdad. No dejes que te roben tu alegría. Tenía razón, por supuesto, pero eso no lo hacía más fácil. Los rumores de Melanie causaron un efecto dominó, y pronto estaba recibiendo llamadas y mensajes de parientes lejanos, exigiendo saber por qué no estaban invitados. Era agotador, pero me negué a dejar que descarrilara mis planes. Cuando finalmente llegó el día de la boda, era un manojo de nervios. No por Melanie. Amanda me había asegurado que el lugar tenía estrictas medidas de seguridad y que no se permitiría la entrada a ningún invitado no invitado, sino porque quería que todo fuera perfecto. Mientras estaba en la suite nupcial, mirando mi reflejo en el espejo, sentí una ola de calma inundarme. Mi vestido era simple pero impresionante, un vestido de cortea con delicados detalles de encaje y un suave tono champán. Mi mejor amiga, Emily, estaba a mi lado, ajustando mi velo con una sonrisa. Te ves increíble, dijo. Thatch se volverá loco cuando te vea. La ceremonia fue todo lo que había soñado. Mientras caminaba por el pasillo, mi corazón se hinchó al ver a Thatch esperándome, sus ojos llenos de amor y orgullo. Los votos que intercambiamos fueron sinceros y profundamente personales, y cuando dijimos sí, acepto, no había un ojo seco en el jardín. La recepción fue igual de mágica. La comida era deliciosa, el vino fluía libremente y la pista de baile estaba llena de risas y alegría. Mis padres se portaron bien, aunque noté que mi mamá se sentía incómoda sin Melanie allí. Aún así, por una vez, la atención estaba puesta en mí, no en el drama familiar o la rivalidad entre hermanos, sino en el amor que Thatch y yo compartíamos. Cuando la noche terminaba, me encontré sentada con Emily y algunos otros amigos cercanos, reflexionando sobre todo lo que me había llevado a este momento. Lo hiciste, dijo Emily, levantando su copa en un brindis. Te defendiste y encontraste la felicidad. Eso es lo que importa. Después de la boda, Thatch y yo esperábamos que Melanie finalmente nos dejara en paz, pero, por supuesto, era demasiado esperar. En cambio, su comportamiento tóxico se intensificó. Comenzó a difundir rumores aún más escandalosos, no solo sobre mí, sino también sobre Thatch. Según Melanie, Thatch tenía un historial de controlar a sus parejas. Había sido demandado por fraude en el pasado y estaba usando su riqueza para manipularme para que cortara lazos con mi familia. Todo eran mentiras, por supuesto, pero la pura audacia de ello era exasperante. Lo peor era que sus mentiras comenzaron a afectar la reputación de Thatch profesionalmente. Uno de sus socios comerciales, Mark, lo llamó para preguntarle sobre la demanda. Al principio, Thatch estaba confundido, pero cuando Mark mencionó que se había enterado por una conexión mutua, quedó claro que Melanie era la fuente. Esa fue la gota que derramó el vaso para Thatch. No era el tipo de persona que intensificara las cosas innecesariamente, pero esto ya no era solo un pequeño drama familiar, era difamación y estaba comenzando a afectar sus medios de vida. Thatch decidió tomar acciones legales. Se puso en contacto con su abogada, una mujer pragmática llamada Andrea, que se había estado encargando de sus contratos comerciales durante años. Cuando Thatch explicó la situación, Andrea no dudó.
Redactaremos una carta de cese y desistimiento de inmediato, dijo. Si no cumple, escalaremos a una demanda por difamación. La carta fue enviada unos días después. Yo no la había visto, pero Thatch me aseguró que era directa y no dejaba lugar a malas interpretaciones. En ella se describían todas las falsas afirmaciones de Melanie, se exigía que cesara de inmediato todas las declaraciones difamatorias y se advertía que el incumplimiento daría lugar a acciones legales. El tono de Thatch cuando hablaba de ello era tranquilo pero firme. Esto no se trata solo de nosotros, Lindsay, dijo. Las personas como Melanie no se detienen a menos que se les obligue. Ella necesita entender que sus acciones tienen consecuencias. Como era de esperar, Melanie no se lo tomó bien. Al día siguiente de recibir la carta, llamó a mi mamá histérica, acusando a Thatch de acosarla y de intentar arruinar su vida. Mi mamá, por supuesto, me llamó de inmediato, su voz rezumando una preocupación que generaba culpa. Lindsay, ¿qué está pasando? Melanie dice que Thatch la está amenazando con una demanda. ¿No es eso un poco extremo? Ella está mintiendo, mamá, dije, tratando de mantener la calma. Thatch no la está amenazando, le está pidiendo que deje de difundir mentiras sobre nosotros. Ella es la que está arruinando vidas aquí, no él. Pero es tu hermana, dijo mi mamá, como si eso justificara todo. ¿No pueden ustedes dos simplemente hablarlo? No, mamá, le reproché. Ya lo hemos intentado y está claro que no funcionó. Esto ya no es solo un drama familiar, ella está cruzando límites legales. Si no puedes entender eso, entonces tal vez tú también eres parte del problema. Mi mamá no dijo mucho después de eso, pero sabía que todavía estaba del lado de Melanie. Dolía, pero a estas alturas, ya estaba acostumbrada. A medida que aumentaba la presión legal, la vida de Melanie comenzó a desmoronarse. Su comportamiento tóxico había alienado a muchos de sus amigos a lo largo de los años, y este último drama parecía ser la gota que derramó el vaso para algunos de ellos. Escuché a través de un conocido que varias personas habían cortado lazos con ella, cansadas de la constante manipulación y el drama que ella traía a sus vidas. Una de sus amigas más cercanas, Sarah, incluso se puso en contacto conmigo. Solo quería decir que lo siento por haber creído alguna vez las mentiras de Melanie, dijo Sarah. Ha estado diciendo cosas horribles sobre ti y Thatch durante años, pero ahora veo que todo es solo celos. Es tóxica y ya no puedo estar cerca de ella. Fue gratificante escucharlo, pero también triste. Melanie siempre había estado rodeada de gente que la adoraba, pero había quemado tantos puentes con su comportamiento. Ahora, esos puentes se estaban derrumbando uno por uno. Financieramente, las cosas tampoco le iban bien. Jason, su esposo, había perdido recientemente su trabajo y, sin sus ingresos, tenían dificultades para mantener su lujoso estilo de vida. Melanie se negó a reducir el tamaño, insistiendo en que podían superarlo, pero las facturas se estaban acumulando. La deuda de la tarjeta de crédito, los pagos de la hipoteca y los costos de mantener su estilo de vida de diseñador la estaban alcanzando. Finalmente, todo se vino abajo. Jason solicitó el divorcio, alegando diferencias irreconciliables. Por lo que escuché, se había cansado de su constante necesidad de atención y su falta de voluntad para asumir la responsabilidad de sus acciones. El divorcio dejó a Melanie en una situación aún peor. Perdió la casa, la mayoría de sus pertenencias y se vio obligada a mudarse con mis padres. Ojalá pudiera decir que sentía lástima por ella, pero no la sentía. Melanie se había pasado toda su vida derribando a los demás para enaltecerse, y ahora estaba cosechando lo que había sembrado. Aún así, era difícil no sentir algo de amargura residual cuando escuché a mi mamá hablar de ayudar a Melanie a recuperarse. Está pasando por un momento difícil, dijo mi mamá un día durante una de nuestras escasas conversaciones telefónicas. Solo estamos tratando de estar ahí para ella. Por supuesto que sí, dije, incapaz de ocultar el sarcasmo en mi voz. Siempre ha sido tu prioridad, ¿no? Eso no es justo, Lindsay, dijo mi mamá, a la defensiva como siempre. Es tu hermana. ¿No te importa lo que le pase? No, mamá, dije sin rodeos. Me importa lo que me pase a mí y a Thatch, y no voy a dejar que ella nos arrastre con ella. Fue algo duro de decir, pero era la verdad. Había pasado demasiado tiempo de mi vida preocupándome por Melanie,
por cómo manejar su drama y por cómo hacer que mis padres vieran el daño que estaba causando. Ahora me concentraba en protegerme y en la vida que había construido con Zach. A medida que pasaba el tiempo, Melanie pareció desaparecer de mi radar. La carta legal había funcionado. Dejó de difundir mentiras sobre nosotros y finalmente tuvimos algo de paz. Zach y yo nos entregamos a nuestro trabajo y a nuestra relación, construyendo una vida basada en el amor y el respeto mutuo. Mi relación con mis padres seguía siendo tensa, pero había aceptado que algunas cosas nunca cambiarían. De vez en cuando, escuchaba novedades sobre Melanie a través de miembros de la familia. Todavía vivía con mis padres, seguía luchando por reconstruir su vida. Una parte de mí se preguntaba si había aprendido algo de todo esto, pero lo dudaba. Las personas como Melanie rara vez cambian. Al final, me di cuenta de que no necesitaba un cierre por su parte. No necesitaba una disculpa o un reconocimiento del dolor que había causado. Lo que necesitaba era seguir adelante, dejar atrás el pasado y concentrarme en el futuro, y eso es exactamente lo que hice. Tomó años, literalmente años, para que mis padres vieran lo que había estado tratando de decirles toda mi vida. Desde que tengo memoria, habían excusado, defendido e incluso celebrado el comportamiento de Melanie, por muy tóxico o perjudicial que fuera. Pero a medida que las consecuencias de sus acciones comenzaron a acumularse, incluso ellos ya no pudieron ignorar la verdad. La primera vez que noté el cambio fue durante una llamada telefónica con mi papá. Era meses después de que Melanie se mudara de nuevo con ellos, y yo me había estado manteniendo a distancia. Mis padres ocasionalmente intentaban ponerse en contacto, pero nuestras conversaciones eran tensas. Sin embargo, esta vez, mi papá sonaba diferente, cansado, agotado de una manera que no había escuchado antes. ¿Cómo estás, Lindsay?, preguntó, su voz inusualmente suave. Siento que no hemos hablado en un tiempo. Estoy bien, papá, dije con cautela. Ocupada con el trabajo, ya sabes. Hubo una pausa, y luego suspiró. Solo, quería decir que lo siento. Las palabras me tomaron por sorpresa. ¿Lo siento por qué? Por todo, dijo. Por no escucharte, por no ver lo que estaba haciendo Melanie. Tu mamá y yo, hemos estado hablando y ahora nos damos cuenta de cuánto te hemos fallado. No sabía qué decir. Durante años, había soñado con escuchar esas palabras, con que mis padres finalmente reconocieran el daño que habían causado al ponerse constantemente del lado de Melanie, pero ahora que el momento había llegado, se sentía surrealista. Papá, dije lentamente, ¿qué ha provocado esto? Melanie, admitió. Tenerla de vuelta en casa ha sido revelador, por decirlo menos. La forma en que le habla a tu mamá, la forma en que culpa a todos los demás por sus problemas, es agotador y nos ha hecho darnos cuenta de que le dejamos salirse con la suya demasiado tiempo. Una parte de mí quería sentirse reivindicada, pero sobre todo, me sentía cansada. Agradezco la disculpa, dije, pero no cambia lo que pasó. Lo sé, dijo rápidamente. No espero que lo haga. Solo quería que supieras que lo vemos ahora y que lo sentimos. Unos días después, mi mamá llamó. Ella nunca fue tan directa como mi papá, pero su mensaje era el mismo. No actuamos bien contigo, Lindsay, dijo, su voz cargada de culpa. Dejamos que el comportamiento de Melanie siguiera sin control porque era más fácil que enfrentarlo y, al hacerlo, te lastimamos. Lo siento mucho. Escuchar las palabras de ambos fue un paso adelante, pero no borró años de dolor. Se los dije tal cual. Necesito tiempo, dije. Esto no es algo que pueda perdonar de la noche a la mañana. Parecían entenderlo, y por primera vez, no intentaron hacerme sentir culpable por no avanzar más rápido de lo que estaba lista. No mucho después, recibí una carta por correo. Era de Melanie. Ver su letra en el sobre me llenó de pavor de inmediato. Dudé si abrirla o no, pero la curiosidad pudo más que yo. La carta era larga, varias páginas de texto cuidadosamente escritas, y mientras leía, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Melanie se disculpó por todo, las mentiras, la manipulación, los años de socavar mi autoestima y hacerme sentir pequeña. Admitió que gran parte de su comportamiento estaba impulsado por los celos, aunque no explicó por completo de que había tenido celos. Se disculpó por los rumores que había difundido sobre Zach,
Por el drama en las reuniones familiares e incluso por los años de favoritismo que había aprovechado. Sé que te he lastimado de maneras que no puedo reparar, escribió, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. He estado reflexionando mucho y ahora veo lo tóxica que he sido, no solo contigo, sino con todos los que me rodean. No espero que me perdones, pero espero que algún día podamos empezar de nuevo. Al leer sus palabras, sentí un atisbo de algo que no podía identificar del todo. Alivio, tal vez, o incluso un destello de esperanza, pero sobre todo, me sentí cautelosa. El patrón de comportamiento de Melanie a lo largo de los años me había enseñado a no tomar sus palabras al pie de la letra. Una sola carta, por muy sincera que fuera, no era suficiente para deshacer el daño que había causado. Le mostré la carta a Zach esa noche y hablamos de ella durante la cena. ¿Crees que lo dice en serio?, pregunté. Él lo consideró por un momento. Tal vez, pero incluso si lo hace, no significa que tengas que dejarla volver a tu vida. Lo sé, dije. Yo solo, no quiero tomar la decisión equivocada. Si está siendo sincera, tal vez debería darle una oportunidad. Darle una oportunidad no significa volver a la relación como si nada hubiera pasado, dijo Zach. Puedes tomarlo con calma, establecer límites, protegerte. Tenía razón, por supuesto. Si iba a explorar la posibilidad de reconstruir una relación con Melanie, tendría que ser en mis propios términos. Durante las siguientes semanas, guardé la carta en un cajón, releyéndola de vez en cuando pero sin responder. No estaba lista y no quería precipitarme en nada. Mientras tanto, mis padres continuaron esforzándose por reparar nuestra relación. Llamaban con regularidad, no para hacerme sentir culpable o presionarme, sino simplemente para saber cómo estaba. Era un cambio pequeño pero significativo, y lo aprecié más de lo que dejé ver. Un día, mi mamá mencionó que Melanie había comenzado a ver a un terapeuta. Creo que realmente está tratando de cambiar, dijo. Ha estado hablando de todas las cosas que quiere hacer de manera diferente, como quiere enmendarse. Eso es bueno, dije con cautela, pero todavía no estoy lista. Entiendo, dijo mamá, y por una vez, realmente parecía decirlo en serio. Pasaron los meses y comencé a sentir una sensación de cierre. No porque hubiera perdonado a Melanie o reconstruido mi relación con ella, sino porque finalmente estaba viviendo la vida en mis propios términos. Estaba prosperando en mi carrera. Mi relación con Zach era más fuerte que nunca y me había rodeado de personas que realmente se preocupaban por mí. Mi relación con mis padres se estaba curando lentamente, y aunque no era perfecta, era un paso en la dirección correcta. En cuanto a Melanie, finalmente decidí escribirle. Mi carta fue corta y directa. Le di las gracias por su disculpa y reconocí el esfuerzo que estaba haciendo, pero dejé claro que necesitaba tiempo y espacio. Si alguna vez vamos a reconstruir nuestra relación, escribí, tiene que ser en nuevos términos, términos que respeten mis límites y mi bienestar. No sabía cómo respondería, y la verdad, no me importaba. Por primera vez en mi vida, no estaba buscando su aprobación ni tratando de complacerla. Estaba viviendo para mí misma y me sentía liberada. Al final, me di cuenta de que el perdón no se trata de excusar el comportamiento de alguien o fingir que el dolor no sucedió. Se trata de liberarte del peso de ese dolor y elegir seguir adelante de una manera que proteja tu paz, y eso es exactamente lo que tenía la intención de hacer. La vida tiene una forma de sorprenderte cuando menos te lo esperas. Después de años de luchar contra mis propias inseguridades, lidiar con el drama familiar y cuestionar mi valía, finalmente me encontré en un lugar donde todo estaba encajando. No porque la vida se hubiera vuelto perfecta de repente, sino porque había dejado de intentar estar a la altura de las expectativas de los demás. Profesionalmente, mi carrera en diseño gráfico estaba prosperando. A lo largo de los años, había creado un portafolio sólido y había ganado reconocimiento por mi trabajo, pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando presenté una campaña que había diseñado para una marca de moda sostenible a un concurso de la industria. Había puesto mi corazón y mi alma en ese proyecto, creando una identidad visual que no solo capturara la esencia de la marca, sino que también superara los límites de lo que se consideraba diseño tradicional. Cuando recibí el correo electrónico informándome de que había ganado el prestigioso Premio Internacional a la Excelencia en Diseño, apenas podía creerlo. Al principio, pensé que era un error. Debí haber releído el correo electrónico una docena de veces antes de que me diera cuenta.
Ganar ese premio fue más que solo la validación de mis habilidades. Fue un recordatorio de que era capaz de lograr la grandeza en mis propios términos. La ceremonia se celebró en la ciudad de Nueva York y Zach insistió en acompañarme. Este es tu momento, dijo, radiante de orgullo. No me lo perdería por nada del mundo. El evento en sí fue un torbellino. Entré en el gran salón de baile sintiéndome a partes iguales nerviosa y emocionada, rodeada de algunos de los nombres más importantes del mundo del diseño. Cuando mencionaron mi nombre y subí al escenario para recibir el premio, los aplausos fueron ensordecedores. Di un breve discurso, agradeciendo a las personas que me habían apoyado en el camino y dedicando el premio a los mentores que me habían inspirado a seguir mi pasión. Después de la ceremonia, varios líderes de la industria se acercaron a mí, incluida una mujer llamada Isabelle Marchand, la directora creativa de una agencia de publicidad global. Me dijo que mi trabajo era refrescante y audaz y que quería colaborar en un nuevo proyecto. Esa conversación marcó el comienzo de una relación profesional que me abriría innumerables puertas en los años venideros. Ganar el premio también me inspiró a lanzar una iniciativa con la que había estado soñando durante años. Un programa de mentoría para jóvenes diseñadores. Lo llamé Creative Futures, y el objetivo era simple: proporcionar recursos, orientación y oportunidades para los aspirantes a diseñadores que no tenían acceso a las vías tradicionales de la industria. La creación del programa no fue tarea fácil. Me asocié con escuelas de diseño locales y profesionales de la industria, obteniendo financiación a través de una combinación de subvenciones y patrocinios. Zach, siempre el compañero solidario, se ofreció a ayudar con la parte comercial, utilizando su propia red para conectarme con posibles patrocinadores. Para cuando se lanzó el programa, teníamos una lista de mentores talentosos y un grupo de estudiantes brillantes y ansiosos por dejar su huella en el mundo. El primer año del programa fue un éxito rotundo. Una de nuestras mentoras, una joven llamada Tasa, consiguió una pasantía en una firma de diseño de primer nivel, y varias otras recibieron becas para continuar su educación. Ver su crecimiento y entusiasmo me recordó por qué me había enamorado del diseño en primer lugar. Mientras yo estaba ocupada construyendo Creative Futures, Zach estaba causando sensación en su propia carrera. Su empresa de tecnología, que había comenzado como una pequeña startup, se había convertido en un líder de la industria. Después de años de crecimiento constante, Zach decidió llevar el negocio a nivel internacional, abriendo oficinas en Londres, Tokio, Sydney y Berlín. La expansión fue una tarea monumental. Zach pasó meses viajando entre países, reuniéndose con equipos locales y supervisando la configuración de cada nueva oficina. Fue un trabajo agotador, pero prosperó con el desafío. Siempre quise llevar esta empresa a nivel mundial, me dijo una noche durante la cena, y ahora finalmente está sucediendo. Se siente surrealista. A pesar de su apretada agenda, Zach siempre sacaba tiempo para nosotros. Ya fuera reservando una hora para una cena tranquila en casa o sorprendiéndome con una escapada de fin de semana. Nunca dejó que el trabajo se interpusiera entre nosotros. Su capacidad para equilibrar la ambición y el amor fue una de las muchas razones por las que lo admiraba tanto. A medida que nuestras carreras se disparaban, comenzamos a pensar en cómo queríamos que fuera nuestra vida en los años venideros. A ambos nos encantaba la energía de la ciudad, pero también anhelábamos un refugio, un lugar donde pudiéramos relajarnos y recargar energías lejos del ajetreo y el bullicio. Así es como terminamos comprando la casa del lago. Inicialmente fue idea de Zach. Había estado navegando por los listados de bienes raíces una noche cuando se topó con la propiedad, una extensa finca a orillas del lago Tahoe. La casa en sí era impresionante, con ventanas de piso a techo que ofrecían vistas impresionantes del agua, una amplia terraza perfecta para organizar reuniones y un muelle privado para pasear en bote y kayak. Echa un vistazo a esto, dijo Zach, deslizando su computadora portátil sobre la mesa. Creo que deberíamos ir a verla. Hice clic en las fotos, mi corazón dio un vuelco. Es hermosa, dije, pero ¿realmente necesitamos un lugar así? No se trata de necesidad, respondió Zach con una sonrisa. Se trata de crear un espacio donde podamos escapar y disfrutar de la vida. Hemos trabajado duro, Lindsay. Creo que nos merecemos esto. Unas semanas después, volamos a Tahoe para visitar la propiedad. En el momento en que entramos, supe que era la indicada. La casa se sentía como un sueño hecho realidad, lujosa pero acogedora,
con cada detalle cuidadosamente diseñado. Para cuando nos fuimos, ya habíamos hecho una oferta. Ser dueños de la casa del lago se sintió como la culminación de todo por lo que habíamos trabajado. Pasábamos nuestros fines de semana allí, recibiendo amigos para barbacoas en la terraza, dando largos paseos por la orilla y sentándonos junto a la hoguera bajo las estrellas. Se convirtió en nuestro santuario, un lugar donde podíamos desconectarnos de las exigencias de nuestras ocupadas vidas y simplemente disfrutar de la compañía del otro. Mirando hacia atrás a todo lo que habíamos logrado, no pude evitar sentirme agradecida. No solo por el éxito que habíamos alcanzado, sino por el viaje que nos había traído hasta aquí, los desafíos que habíamos enfrentado, las lecciones que habíamos aprendido y el amor que nos había acompañado a lo largo de todo. Sabía que todavía había capítulos de nuestra historia por escribir, pero por ahora, estaba contenta. La vida no era perfecta, pero era nuestra, y eso era más que suficiente.